Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Aquí estamos después de este fin de semana tranquilo en el ambiente meteorológico, pero sí muy agitado en el ambiente político. Las actividades que se tenían pautadas para el fin de semana de las lluvias, pues se realizaron que acaba de concluir. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, pues estuvo por su lado recibiendo ya la nominación a la candidatura a la presidencia de la República por partidos que le acompañaron de manera parcial unos y otros de manera total en el proceso electoral del año 2020, por otros partidos nuevos, otros partidos viejos. Pero llama mucho la atención que uno de esos actos de juramentación como candidato presidencial, Luis Abinader, pues tratara de esgrimir, de volver al pasado, remontarse al año 1996, cuando el extinto presidente Joaquín Balaguer pues, proclamó como el candidato presidencial del partido que dirigía al doctor Leonel Fernández Reinas, que se convirtió en presidente de la República meses después. El presidente Abinader, después de recibir el apoyo de la cúpula dirigencial de los reformistas, pues habló muchas cosas interesantes, algunas y otras, un discurso propio de campaña. Quiero compartir con ustedes esa parte del discurso del presidente Luis Abinader, donde trata de parecerse de manera, si se quiere, enorme al fallecido expresidente de la República, Joaquín Balaguer. Adelante, señor director. Está planteada dos alternativas muy claras, muy diferentes. De aquel lado está la oscuridad y un pasado que no queremos recordar. Y de este lado está la transparencia, la seguridad y lo que significa el desarrollo y el progreso nacional. Ahí están, ahí estuvieron las palabras del presidente Luis Abinader, acusando que de aquel lado está la oscuridad, el pasado. Olvida nuestro distinguido presidente de la República que la oscuridad está justamente en los orígenes de su partido, el PRM. Este pueblo es un pueblo que no olvida, para nada no olvida, y recuerda muy bien lo que ocurrió en el penúltimo gobierno del PRD, hoy PRM, los 4 años fatales de Hipólito Mejía Domínguez, la crisis bancaria, esa crisis que nos sumió en una grave crisis económica. El pasado, dice el presidente Abinader, pero el pasado también está detrás del partido que él dirige, hoy PRM, un pasado oscuro de sometimiento a la justicia, de un presidente suicidado, de otro presidente sometido a la justicia, de otro presidente que está vivo y coleando al lado de Luis Abinader, llamado Hipólito Mejía Domínguez, que profundizó una crisis económica que en el país estaba haciendo pinino, las quiebras bancarias, pero él garantiza que del lado donde él está la seguridad, está la estabilidad. Presidente, no vamos a jugar con la inteligencia de un pueblo. Usted sabe muy bien que su gobierno se ha caracterizado por la inseguridad, por la inflación, por la improvisación. Esas han sido las características, por el endeudamiento. Esas han sido las características fundamentales del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Entonces, no le luce para nada tratar de plagiar al presidente Balaguer cuando decía en el año 1996, al proclamar como candidato presidencial al presidente Leonel Fernández, de que el camino malo estaba cerrado definitivamente, y hablaba
del nuevo camino que representaba el presidente Fernández. Entonces, en política hay que ser muy cauto, hay que ser pero muy astuto y no tratar de imitar lo que pudo haber sido exitoso en el pasado. Primero, él es un presidente muy joven, un presidente de carne y hueso, un presidente que nadie tiene que contarle, porque él sabe muy bien dónde están cada cosa, lo sabe. Entonces, un presidente que se deja mal asesorar porque entienden que con eso van a cautivar mucho más seguidores del balaguerato. Olvida nuestro adorado y querido presidente Luis Abinader que lo poco que queda del reformismo son entes ambiciosos que andan detrás de un cargo, delante de un guardia y detrás de un cargo. Delante de un guardia como seguridad, decían en el pasado, y detrás de un cheque. Ya el cheque no existe prácticamente como figura de pago, como ente de pago de parte del Estado dominicano. Ya todas las instituciones públicas y privadas pues pagan mediante cuentas con tarjeta de débito. Es decir, que ahí eso es lo que buscan los reformistas. Esa especie de extinción que ha podido sobrevivir mínimamente por ser acróbatas, van brincando de lado en lado. La única vez que no fueron tan acróbatas fue en el año 2020, cuando apoyaron al presidente Leonel Fernández. Quiero presentarle a ustedes el video del presidente Balaguer en el año 1996 para que ustedes puedan observar las similitudes de ambos discursos, del presidente Balaguer y del presidente Luis Abinader. Adelante, señor director. Y por este otro lado, a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Por este lado se va al caos y al desorden. Y por este otro lado, a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Ven, pudieron observar, incluso hasta las mismas gesticulaciones. El director no lo puede colocar sin audio, lo del presidente Abinader, hasta las mismas gesticulaciones del presidente Balaguer. Señores, hasta las mismas gesticulaciones. Decía Luisito Martí que la segunda parte nunca son buenas. Cuando él grabó con un guión de Ángel Muñiz la película Nueva York, así mismo con él, que no grabaron Nueva York 2, porque decía Ángel Muñiz y Luisito Martí que la segunda parte nunca son buenas y que tienen malos augurios. Por eso ellos grabaron Nueva York 1, Nueva York 3, saltaron en Nueva York 2. Entonces, el presidente Luis Abinader debe pensar en lo mismo. Las segundas partes nunca son buenas. Decíamos hace un momentito que el Partido Reformista es una especie en extinción. Ya queda muy poco de esa otrora maquinaria electoral llamado Partido Reformista Social Cristiano. El presidente Balaguer fue pero tan ambicioso como político que prefirió llevarse ese instrumento político que él creó a la tumba. Entonces, el presidente Balaguer, al pronunciar ese discurso, lo hizo, señores, lo hizo como una forma de disgustar aún más a los seguidores de Jacinto Peinado, que era el candidato presidencial del Partido Reformista, en el cual el presidente Balaguer nunca estuvo de acuerdo con él. No votó en una primera vuelta electoral. Sin embargo, la segunda vuelta electoral fue temprano en la mañana a votar, a ejercer el derecho a sufragio
mandando una clara señal de que su voto estaba del lado del candidato Leonel Fernández. Olvida el presidente Abinader que el lado que señaló el presidente Balaguer, el lado oscuro, el camino malo, nada más y nada menos que lo representaba el líder, el que él llama el líder del PRM, aunque esté muerto, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ese era el que representaba ese lado que el presidente Balaguer tildó de lesivo, de dañino a los intereses de la República Dominicana. Ese era el lado. Entonces, hoy día, el presidente Luis Abinader tratar de repetir prácticamente con las mismas palabras lo que dijo en esa ocasión el presidente Balaguer, deja mucho, pero mucho que desear. Hablábamos al inicio del programa de lo agitado que fue el fin de semana en materia política. La lluvia dejó que el activismo político pues resurgiera en el país. Ya vimos lo que ocurrió alrededor del presidente Luis Abinader, pero ahora vamos a ver lo que ocurrió alrededor del expresidente de la República, Leonel Fernández, aspirantes a volver a dirigir los destinos de la República Dominicana. Este estuvo de visita en Santo Domingo Oeste, una área muy duramente afectada con la vaguada del 18 de noviembre, donde todos sabemos falleció una cantidad de personas que supera los 30 fallecidos. En Santo Domingo Oeste fue uno de los lugares del país donde más decesos se produjeron, donde la tragedia afectó en cantidad, si se quiere, significativa a familias humildes residentes en este lugar. Murieron un poco más de 10 personas ahí en Santo Domingo Oeste. La mayoría de las familias humildes perdieron sus ajuares, su casa se desplomó, pequeños y medianos comerciantes lo perdieron todo. Cuando usted tiene un pequeño colmadito, un pequeño ventorrillo que vende 2,000, 3,000 pesos y tiene que volver a invertir 1,500, lo mismo 2,000 pesos en mercancía para renovación de inventario, pues son pequeños negocios. El presidente Fernández también visitó, además de pequeños negocios, colmados, ventorrillos, pequeñas distribuidoras de comestibles, también visitó familias que fueron afectadas por esta, si se quiere, esta mala jugada de la madre naturaleza. Visitó la familia del señor Dariel Morillo, sobreviviente del derrumbe en Bella Colina de su casa, en el que fallecieron varios integrantes de su familia, incluyendo su esposa. Este relató al presidente Fernández el terror, la desesperación del trágico momento. Se fue en llanto, recordando estos momentos difíciles que nadie, absolutamente nadie, quiere recordar. Luego ahí el presidente Fernández fue a Arroyo Bonito y conversó con el señor Tomás Grullón, quien perdió equipos y materiales de su pequeño taller de ebanistería, con el cual él se ganaba el sustento de su familia. Esto, señores, para estas humildes familias lo es todo, todo. Ahí también aparecen unas imágenes del presidente Fernández, la vamos a ver en un ratito, visitando un pequeño colmado, donde prácticamente todos los granos que tenían cereales, arroz en el piso se perdieron, se fueron a pique. Solo quedaron las botellas de la tramería, que todos sabemos, esos pequeños colmados usan esa tramería prácticamente de adorno, esa botellería, eso es de adorno, latas, porque lo que da movimiento en los colmados así de sectores humildes,
como se caracteriza Santo Domingo Este, la venta de una libra de arroz, una libra de habichuela, azúcar, aceite, el menudeo. Entonces, muy pocas personas ustedes ven que están comprando una botella de ron, una lata de salsa. Entonces, esto, sin duda alguna, provocó en las personas que recibieron la visita del presidente Fernández, provocó un aliento, provocó esperanza de que si se da un cambio en la conducción de la administración pública, ellos podrían ser tomados en consideración por una gestión de gobierno que, a diferencia de esta, le ha dado la espalda a familias humildes que lo han perdido todo. Reclama la honorable señora primera dama de la República, doña Raquel Albaje, que al presidente Fernández, que denunció el abandono de Santo Domingo Oeste, la primera dama pues reclama que ellos acudieron en auxilio de esas familias humildes, que no le ha alcanzado para todo, pero acudieron. Entonces, que esto que se percibe de parte del presidente Fernández, dice doña Raquel, no es así. El abandono percibido del sector de Santo Domingo Oeste, pues no es tal como dice doña Raquel Albaje. Le comunico que el jueves ella dice que estuvo dando el pésame a varias familias. Incluso que vio una foto del presidente Fernández con doña María, una forma de incriminar que una de las personas llamada María, que fue a saludar al presidente Fernández, es seguidora del presidente Fernández. Y por eso, pues, lo recibió en su casa. Caramba, no es el momento de usted sacaliñar, señora primera dama, con todo el respeto que nos merece, como dama prestante de la sociedad dominicana, una mujer que no es conflictiva, una mujer que lo que quiere es figurear en las redes sociales, brillar, usar el puesto de su distinguido esposo para brillar. Que a ella le toca una cuota de ese poder, piensa ella, aunque ella dijo al inicio de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader que no iba a ocupar el cargo de primera dama, que se iba a aislar del gobierno, que iba a seguir siendo la esposa de Luis Abinader, pero sin que le dijeran primera dama, que no le interesaba eso. Sin embargo, como diría el expresidente Hipólito Mejía, le ha gustado eso, le ha gustado eso. Bueno, antes de seguir hablando de lo que dijo la honorable primera dama, quiero compartir con ustedes un corte de la visita del presidente Leonel Fernández a Santo Domingo Oeste. Adelante, señor director. Mucha pobreza, sin duda alguna, que son comunidades que hoy día se sienten que han retrocedido. El gobierno como que no se ha dado cuenta que estos barrios existen, que hay una población que hoy día se ve hundida en la miseria. Yo me siento impresionado al ver lo que estoy sintiendo aquí. Hay una situación de abandono total por parte del gobierno. Hay que prestar atención a estas comunidades. Fundamentalmente equipos pesados para ayudar, ¿verdad?, a retornar a la normalidad. Ellos también están siendo afectados con el tema del agua potable y eso tiene que ser la CAS, que tiene que intervenir. Estamos llamando la atención a las autoridades para que puedan resolver eso. Pero llamo la atención, 16 fallecidos, 13.000 viviendas que fueron afectadas por el paso de las aguas. Presidente. Afuera. Ahí está la declaración del presidente Fernández. 13 fallecidos. 16 fallecidos, perdón. 13 viviendas destruidas. Yo le pregunto a doña Raquel Albaje, el que ella vaya a darle el pésame a doña María por el fallecimiento de uno de sus hijos, le va a resucitar a su hijo, le va a dar calidad de vida a ella. No, doña Raquel, no es así. Yo sé que usted está en campaña porque existe un rum en el PRM de que quieren postularla a usted, doña Raquel Albaje,
como candidata a senadora del Distrito Nacional. Por eso la reserva. Por eso doña Farideh Raful reclama que se defina ya la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Por eso tronó también Guillermo Moreno García, de Alianza País, un partido aliado ya al PRM. Tronó, dijo que él no le puso una pistola en la cabeza a la dirigencia del PRM para que le ofrezcan cargos congresuales. Quizá ese vacío, ese dímite y direte entre Guillermo Moreno y Farideh Raful pueda ser que se cuele doña Raquel Albaje como candidata a senadora, y lo estoy dando como primicia del Distrito Nacional. Eso es lo que está buscando el presidente Abinader. Esa reserva de 6 senadurías que no termina de definirla el PRM, posiblemente sea para beneficiar en una de esas candidaturas a doña Raquel Albaje, senadora, candidata a senadora por el Distrito Nacional. Eso es lo que se comenta, y por eso se instruyó a que fuera doña Raquel Albaje que respondiera al presidente Leonel Fernández. Fuera ella, para polemizar nada más y nada menos que con un candidato presidencial. Pero el presidente Fernández es un caballero, no le va a responder a una dama, de ninguna manera le va a responder a una dama. Por más que ella quiera buscar notoriedad, no va a recibir esa respuesta del presidente Leonel Fernández. No está preparado el equipo de comunicación estratégica, de estrategia del presidente Fernández para darle respuesta a doña Raquel Albaje. El candidato del Partido Revolucionario Moderno es Luis Abinader. Para Luis Abinader sí hay respuesta. Hay respuesta concisa y precisa con relación a su accionar, que todos los días comete un error de campaña que puede ser garrafal. Este fin de semana fueron 2. Uno de estos 2, el que acabamos de decir, el poner a doña Raquel a que responda al presidente Fernández. Otro fue lo que dijo el domingo, ayer domingo, en el acto de proclamación de su candidatura por el Partido Reformista Social Cristiano, como decíamos en el primer segmento, tratando de imitar, hasta en el estilo de hablar, al presidente Joaquín Balaguer. Algo que mucha gente aquí todavía en este país, incluso seguidores del PRM, no lo perdonan, porque los mayorcitos, como yo, recordamos con tristeza los funestos 12 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, donde era un delito que la juventud estudiara. Recordamos también el renacer del presidente Joaquín Balaguer en el año 1986, producto de las divergencias internas del PRD. El PRD fue quien rescató a Balaguer, para usar el mismo término del presidente Luis Abinader, de la oscuridad. Y volvió Balaguer por 10 años. En 10 años no hizo más regalos funestos. La desaparición de un hombre de un pensamiento lúcido, avanzado, como Narciso González, Narcisazo, desapareció en los 10 años del presidente Balaguer, un 26 de mayo de 1994. Todavía estamos buscando a Narciso González, Narcisazo. No ha aparecido ni vivo ni muerto. ¿Por qué? Por ser opositor al presidente Balaguer, por haber cuestionado el proceso electoral del 16 de mayo de ese año 1994. Desaparecieron a Narcisazo. Entonces, ese es el parámetro de comparación que busca Luis Abinader. Pues, presidente, usted nació después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Es el primer dominicano que gobierna la nación dominicana, nacido después de la desaparición física de Trujillo. Y no esperamos eso de usted, que usted quiera parecerse al discípulo número 1 de Trujillo. No, así no, presidente. Busque voto, escarbe voto, acepte el apoyo de los reformistas,
de todo el que quiera apoyarlo, porque en política hay dos operaciones matemáticas que son clave para el triunfo: la multiplicación y la suma. Nunca dividir ni restar. Esta sumatoria, esta adhesión del Partido Reformista le suma por un lado, pero su pronunciamiento le restan por otro lado. Iniciaron este lunes las entrevistas a los aspirantes a ocupar una de las vacantes en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que, como todos sabemos, concluye la última etapa de los jueces del Tribunal Constitucional el 26 del próximo mes de diciembre. Entonces ya hoy se inició ese proceso de evaluación que se va a extender por creo que 15 días para evaluar los más de 115 aspirantes a ocupar una posición en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hoy fueron evaluados 16 aspirantes, abogados de los tribunales de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura, que inició su sesión de evaluación con la presencia del presidente Luis Abinader, y que luego de la segunda entrevista el presidente Abinader pues se ausentó. También se estrenó como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura el honorable señor presidente del Senado de la República, el señor Santos, senador de la provincia Juan Sánchez Ramírez, que tiene como municipio cabecera Cotuí. Mucha gente lo conoce como Cotuí. En esta sesión pues fueron evaluados los 16 aspirantes con cuestionamientos sobre el aborto, los derechos fundamentales, el artículo 37 de la Constitución de la República. Ahí está el listado en pantalla de lo que fueron evaluados. De nombradía, pues tenemos al señor Federico Aristi Payano, que es un veterano abogado de los tribunales de la República Dominicana, ha sido senador de la República en sustitución de Amable Aristi Castro, también fue presidente del Consejo Nacional de Droga. También resalta la magistrada Cecilia Inmaculada Badía Rosario, que tuvo una polémica con la hoy Procuradora General de la República precisamente sobre el artículo 37 de la Constitución de la República. Otros también de renombre que fueron evaluados en el día de hoy. Todos son importantes, pero estoy hablando de los que ya han hecho vida pública, lo que la gente lo conoce como abogado, como magistrado. Ahí está el señor Teófilo Andújar Sánchez. Ya se tiene previsto que para el miércoles de nuevo sesione el Consejo Nacional de la Magistratura para volver a evaluar a un grupo similar a lo que se evaluó en el día de hoy. Creo que algunos de los evaluados, uno de ellos que habló justamente de que no se debían buscar integrantes para el Tribunal Constitucional de la República Dominicana que hubiesen tenido vínculos políticos en el pasado, en la actualidad. Creo que ese honorable abogado, aspirante a ser integrante del Tribunal Constitucional Dominicano, ahí mismo quedó descalificado, porque la política no es un delito, no es un delito para nada. Los que están ahí evaluando, todos, exceptuando al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a la honorable Procuradora General de la República Dominicana, doña Miriam Germán Brito, todos son políticos. El presidente de la República, ¿por qué llega presidente de la República? Producto de que fue postulado por un partido político para ser presidente de la República. El presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, así como el diputado y senador de ambas cámaras legislativas, también están como legislador porque fueron postulados por un partido político. Entonces, ¿qué de malo tiene que alguien que haga militancia política aspire a ser integrante de una de las altas cortes? Pienso que nada. Lo único que debe existir y existe dentro del reglamento es que inmediatamente es elegido, pues debe quedar cesante del partido político al cual pertenecía hasta ese momento. Eso entiendo que debe ser así. Debe ser así porque aquí todo el mundo es político, señores. Todos. Aquí hoy día los presidentes, la cabeza de las altas cortes, tienen el político detrás de la oreja. Comenzando por el presidente de la Junta Central Electoral.
continuando por mi directo y apreciado amigo, mi profesor, Ignacio Camacho, del Tribunal Superior Electoral. En verdad no ha hecho militancia política, nunca. No se le conoce que ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD ni del PRM, pero tiene vínculos indisolubles con la entidad política gobernante que es el PRM. El hoy presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana hasta el próximo 26 de diciembre, don Milton Rey Guevara. ¿Quién dice que Milton Rey Guevara no fue político hasta ser elegido presidente del Tribunal Constitucional? Absolutamente nadie, porque fue senador de la República por el PRD de su natal Samaná, ocupó la posición de ministro de Trabajo, un buen ministro de Trabajo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía Domínguez. Entonces fue embajador de la República en la gestión del presidente Salvador Jorge Blanco. Entonces, el que él haya militado en un partido político no lo ha cohibido de dirigir, de conducir al Tribunal Constitucional de la República Dominicana hasta el próximo 26 de diciembre con pulcritud, con honestidad, diafanidad, transparencia, equilibrado. Entonces, entiendo que ahora la moda, que no es político, sociedad civil. Caramba, que siempre los políticos han estado gravitando en todo el quehacer, en la conformación de las altas cortes. En el año 1997 se convoca por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién salió electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia? El magistrado Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa, todos conocemos que tuvo cercanos vínculos con el presidente Joaquín Balaguer y por eso fue el sugerido para encabezar la primera ola de reformas profundas en la justicia dominicana. Y Subero Isa fue un excelente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pernotó hasta el año 2011. ¿Y quién en este país ha lanzado la primera piedra acusadora o ha señalado con el dedo índice de su mano derecha al magistrado Jorge Subero Isa como una persona que se parcializó políticamente de la conducción de la Suprema Corte de Justicia? Absolutamente nadie. Y todos conocemos muy bien sus vínculos con el reformismo. Entonces, entiendo que la clase política dominicana se ha dejado chantajear del discurso del no partidarismo, de no políticos en las altas cortes. Sin embargo, el presidente Abinader, en los consejos nacionales de la magistratura que le ha tocado encabezar para llenar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, para llenar vacantes en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral, sí ha usado con sabiduría las vinculaciones políticas para buscar personas con afinidad hacia el partido que él dirige, y yo cité de manera responsable lo que ocurrió en el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Entonces, está bien que los actuales magistrados del Tribunal Superior Electoral no son los mismos del pasado, que tomaron decisiones, si se quiere, con cierto apego a posiciones partidarias. Eso no podemos negarlo. Pero de ahí a que actuaran como un comité de base del partido gobernante, no. El presidente Luis Abinader nos ha vendido a nosotros como un sueño el famoso Ministerio Público Independiente, que lo establece la Constitución de la República, la autonomía presupuestaria, lo establece. Ahora hay una dependencia del Ministerio Público indisoluble hasta ahora, hasta que no se reforme nueva vez la Constitución Dominicana con el Poder Ejecutivo. ¿Quién designa al Procurador o Procuradora General de la República? El Presidente de la República. Si se convierte en ministerio, como son los deseos
de esta gestión gubernamental. ¿Quién designa los ministros? Los ministros los designa por decreto el presidente de turno, llámese como se llame, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, llámese como se llame. Entonces, no hablemos de ese, si se quiere, de esa independencia política, independiente, un ministerio público independiente. Y todos hemos visto cómo ese ministerio público supuestamente independiente actuó como un mecanismo de presión del Poder Ejecutivo, elaborando expedientes que han sido un fracaso en la justicia, porque no se ha podido llegar en la mayoría de los casos a calificar los mismos para ser enviados a juicio a fondo. Jean Alain, el caso Operación Pulpo, entre otras operaciones, se han esfumado en justicia. Se mantiene medida de coerción flexible a los acusados. Concluyó el ciclo de tiempo solicitado por el Ministerio Público para concluir, valga la redundancia, la elaboración de los expedientes acusatorios. ¿Y qué ocurrió? Concluyendo ese ciclo de tiempo, no se pudo presentar una acusación formal. Todavía no se ha podido presentar. Porque 1 año y 18 meses no han sido suficientes como para elaborar ese expediente acusatorio. Entonces, queda evidenciado que el Ministerio Público estaba siendo usado de manera política para crear un descrédito mayúsculo a aquellos que estuvieron en la conducción de la administración pública. Y el que dice y dice, lo que se dice y se dice, pues se convierte en una realidad, aunque sea ficción, por lo menos por un momento. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Entonces, no me vengan a mí a hablar que el Ministerio Público, que el Consejo Nacional de la Magistratura va a designar jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, imparciales. Yo acompaño en su sentimiento a aquellos que se han prestado a este melodrama, muy similar al melodrama de Calixto y Melibea. Este melodrama donde yo voy a evaluarme a sabiendo de que no voy a ser electo en el Tribunal Constitucional, pero queda en mi hoja de vida, en currículum vitae, que fui aspirante a conformar el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Queda en mi hoja de vida. Puedo volver a aspirar en una próxima ocasión y está como antecedente positivo en mi hoja de vida. Como muchas personas quieren ser candidatos presidenciales, candidatos a senador de la República, porque lo colocan en su hoja de vida. Ex candidato presidencial. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Ustedes ni se imaginan lo mucho que yo me muevo durante el día. Eso es trabajo, universidad, diligencia. ¡Una locura! Ah, pero mami me enseñó que la higiene íntima dice mucho de una mujer. Lemisol cuida mi zona íntima y me hace sentir segura, limpia y fresca todo el día y todos los días. Muévete con libertad. Usa Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Él es Roberto. Hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte súper, usa Ice Blue. Alivio rápido del dolor. Imagina un mundo donde puedes llevar contigo todas las noticias en cualquier momento y lugar. Su Mundo Digital te mantiene informado en forma interactiva y en tiempo real.
noticias locales e internacionales. Si estás en casa, en el trabajo o en movimiento, con Su Mundo Digital, las noticias más relevantes cobran vida en la palma de tu mano. Si quieres estar siempre informado, descarga nuestra aplicación, disponible en App Store y Google Play. Su Mundo Digital, para mantenerte siempre bien informado. Estás viendo Conversación Franca, luego Su Mundo con el Pueblo y más adelante, con punto y coma, por Su Mundo TV. Amiga, cuéntame, ¿cómo te va con el nuevo? Dicen por ahí que es todo un éxito. Ay, mi amor, de maravilla. Me protege todo el día. Además, aquí entre nosotras, en la parte íntima es el más fresco, el que mejor me ha funcionado. ¡Wow! Pues no se diga más. Yo necesito uno de esos. Hygienex es una solución antiséptica y antibacterial formulada para la higiene íntima femenina. Hygienex, el que mejor te funciona. Un producto de Laboratorios Rizel. El escándalo de la licitación para la instalación de los famosos semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo pica y se extiende. Hoy uno de los acusados, el señor Jochi Gómez, que su nombre original es José Ángel Gómez Canaán, hijo de un prestigioso periodista dominicano, hijo de Guillermo Gómez, pues ha dicho de que si se le demuestra que real y efectivamente el avance que le dieron por el contrato con el Instran a la empresa de la cual él forma parte es irregular, él estaría en la disposición de devolver el 20% de lo otorgado como avance. El 20% es un poco más de 200 millones de pesos. Pero inmediatamente Contrataciones Públicas, que dirige Carlito Pimentel, aclaró que no han recibido ellos el 20%, sino que lo que recibieron es un poco más del 50% del monto total, siendo estos 1.300 millones de pesos. Señores, realmente los popis, que son los que controlan los grandes contratos de esta gestión gubernamental, como el caso de José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, los que se han enriquecido de los desaciertos y de los privilegios de esta gestión gubernamental, tienen capacidad de respuesta. Este jovencito, si nada, dice que está en la disposición de devolver el 20% ese que nos otorgaron, que equivale a un poco más de 200 millones de pesos. Es decir, que si el 20% son 200 millones de pesos, el 50% serían un poco más de 700 millones de pesos. Él parece que estaría en la disposición de eso, pero mientras tanto dice que ahí de camino hay 7 furgones repletos de semáforos y de contenedores o furgones repletos de semáforos y de aparatos de control que vienen para acá, para la República Dominicana, y que ellos lo adquirieron con ese avance que se le dio. Él, en cierta medida, tiene razón. Cuando usted firma un contrato X, tienen que pagarle un porcentaje adelante para usted poder desenvolverse. No necesariamente tiene que usar todo eso en la compra de los equipos y materiales que usted se comprometió a ceder, a gestionar a determinada empresa, pero sí lo usan para esto. Entonces, Carlos Pimentel había tildado a la empresa de color relacionada con Jochi Gómez como fiador solidario invisible. Invisible, o sea, el poder detrás del trono. Esa misma empresa de color estuvo envuelta también en el pasado en un escandaloso acto de corrupción, supuesto acto de corrupción,
con la renovación, con la firma que iba a renovar la licencia de conducir vehículos de motor. Entonces, dice Jochi Gómez, y creo que es un acto responsable de él, yo siempre he figurado en la empresa. Ahora, como propietario de la empresa, no tengo por qué manejar el día a día de la institución. Hay un velo corporativo, dice Jochi Gómez, no es a la escondida o invisiblemente. Respondiendo a Carlos Pimentel. Pero en principio no se tenía claro quién era que estaba detrás de esa empresa que había conseguido ese jugoso contrato. Un servidor que no tiene un centavo para eso. Si me dan un contrato así, inmediatamente con ese porcentaje, adquiero los semáforos que se necesiten en el Gran Santo Domingo. Contrato los servicios de empresas y se comienzan a instalar al otro día semáforos, porque ya usted tiene una base de donde coge fiado, como decimos un buen dominicano. Una base, ahí se dice en el argot banquero, una base crediticia. Un crédito sobre el cual usted puede actuar. Y diríamos en el argot mercadológico de los políticos, una patente de corso. Entonces vamos a esperar que el señor Gómez siga aclarando. Él es muy espontáneo al hablar. Responde rápidamente, sin pensar mucho, cualquier interrogante que se le pueda hacer. Y eso es bueno, porque le envuelve un poquito de credibilidad. El ser sincero, aunque sea para hundirse un poco más y para hundir a sus socios. Se ha hablado tanto de los 1.300 millones de pesos, de lo que nos pagaron, 800 millones. Entonces, cuando dijo que eran 20, ahorita, fíjense que le dije que eran 800 aproximadamente, ahorita dijo que eran 20, que eran un poco más de 200 millones. Luego, en esas mismas declaraciones ofrecidas a la colega periodista Edith Feble, admite que fueron 800 millones, lo que yo había dicho originalmente. 800 millones de pesos. Entonces, si tuviésemos que devolver ese 20% de anticipo, lo devolvemos. Si el pueblo dominicano entiende que fue una estafa, no es el pueblo dominicano que entiende que fue una estafa, es el propio estamento gubernamental encargado de aplicar la ley 340-06, que se llama la Dirección General de Contrataciones Públicas, la que ha detectado que en esa licitación amañada hubo dolo, existe corrupción. Entonces, no vamos a colocar José Ángel Gómez Canaán Jochi al pueblo dominicano como testigo de esto. Que sea el Ministerio Público, apoderado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la que le dé seguimiento a este proceso, mal llamado proceso de licitación, donde se alteró todo, incluso hay falsedad en escritura pública, que la empresa afectada ya se ha querellado formalmente, y esperemos pues ver camino a la Fiscalía del Distrito Nacional a los propietarios de estas empresas que afectaron a otra empresa. Vamos a verlo. En los próximos días tenemos que ver eso, obligatoriamente, y veremos si es verdad, como dice un sacerdote nuestro, de la parroquia de allá de los Tres Brazos, si es chicle que matica la chiva. Mañana, Dios mediante, nos veremos de nuevo aquí en Conversación Franca por Su Mundo TV. Su Mundo TV.